Hoy van a estar compartiendo con nosotros, por un lado, Ana Zagari. Ella es licenciada y doctora en filosofía, es profesora de la Universidad del Salvador, profesora invitada en universidades nacionales y extranjeras. Ella es autora de 42 artículos y 4 libros, y es coautora de Muros y Puentes, Dialéctica de los Conflictos Contemporáneos, que es un libro editado por Ediciones Sikus. Investigadora en el área de filosofía política contemporánea, doctora de tesis de doctorado, miembro de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y de Ciencias Sociales, miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria por el Poder Ejecutivo Nacional. Y también ha sido una de las coautoras de un libro que les dimos unos artículos para que lean hoy, que es Rodolfo Kusch, Esbozos Filosóficos Situados, que bueno, recién ahí había unos comentarios ya previos de lo interesante de los planteos de esos textos. Y por el otro lado, tenemos la presencia de Mariana Chendo, que ella también es licenciada en filosofía y docente universitaria, está cursando el doctorado en filosofía en la USAM, con la dirección de Ana Zagari. Es investigadora en temáticas vinculadas a la filosofía política latinoamericana, y también coautora del libro Rodolfo Kusch, Esbozos Filosóficos Situados, y autora de publicaciones vinculadas a la filosofía política latinoamericana. Y actualmente dirige la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad del Salvador. Bueno, junto con ellas abrimos este cuarto conversatorio, que le pusimos como de título La cultura como modo de sacrificarse por América, hacia una antropología filosófica nuestroamericana. Y un poco la idea de hoy es abordar algunas de las categorías más fuertes que aparecen en la obra de Rodolfo Kusch, que es Geocultura del hombre americano, que es una obra de 1976, y bueno, y también hemos sugerido algunos fragmentos de Esbozo para una antropología filosófica americana, que ya es un libro de 1978, casi una de las últimas obras que deja Kusch antes de su pase a otro plano. Y para darle la palabra a las compañeras, quería leerles una cita de Rodolfo Kusch, que de alguna manera también es la que nos dispara el nombre de este encuentro, que es de Geocultura del hombre americano, y dice más o menos así: lo americano no es una cosa, es simplemente la consecuencia de una profunda decisión por lo americano, entendido como un despiadado aquí y ahora, y por ende, un enfrentamiento absoluto consigo mismo. La cultura americana es ante todo un modo, el modo de sacrificarse por América. Bueno, Cari, no sé si querés agregar algo más, y si no, le damos la palabra a los compañeros. No, la verdad que, bueno, nuevamente las compañeras, muchas gracias por este tiempo, y a cada una de las personas que hoy se ha sumado también, y a las que seguramente nos van a escuchar en esta grabación y que se van a sumar al canal del foro. Les agradecemos. En cuanto a la dinámica, les pedimos lo siguiente para ordenar la cuestión y que podamos disfrutar. Podemos tener un primer momento de escuchar a las compañeras y el intercambio que van a tener. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden ahí anotar su nombre en el chat, yo lo voy registrando acá en la agendita, y después que las compañeras puedan estar contando algunas cuestiones más teóricas, cruzando algunas ideas o exponiendo en esta primera parte, abrimos el juego al conversatorio para poder hacer el intercambio. Si les parece bien, vamos por ahí, así nos ordenamos, nos escuchamos y podemos, bueno, después disfrutar también de esas repreguntas. Compañera Ana, Mariana, nuevamente mil gracias, y bueno, les cedemos acá el micrófono. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al licenciado Crovetto, que fue quien hizo el enlace, con quien hace ya tiempo compartimos espacios de trabajo en el Ministerio de Educación, y es bueno reencontrarse, aunque sea de manera virtual y por chat. Y agradezco a ustedes, fundamentalmente a quienes están llevando adelante este seminario, la invitación a Mariana y a mí, porque aparece allí una especie de gran abanico de gente participando desde distintos ámbitos, lo cual creo yo es
la mejor manera de intercambiar no solo el pensamiento de Kusch, sino nuestro pensamiento sobre el pensamiento de Kusch. En algún momento yo había esbozado una pequeña crítica charlando con Karina antes de iniciar esta reunión, porque como todo humano creemos que no todo es alabanza. En este momento a mí me alegra, por un lado, y quizás me preocupe por el otro, hay una visibilidad de este filósofo que durante mucho tiempo había permanecido soterrado, silenciado o no escuchado más bien. Y por el otro, bueno, que no seamos nosotros quienes convirtamos a Kusch en una moda, sino que en lo que yo puedo apreciar, ustedes son precisamente quienes tendrán la capacidad con estas actividades y las que están programando de profundizar, de llevar y de traer el pensamiento de Kusch a los jóvenes. No ha sido hasta hace muy poco tiempo un filósofo conocido. Es cierto que de los nuestros son muy pocos los conocidos, ¿no? Escanone, Alcira Bonilla, Cristina Regadas, Mario Casaglia, en fin, Enrique del Percio, Mariana, por nombrar otra generación, y tantos otros que a veces quedan como en un segundo plano porque recurrimos constantemente al pensamiento europeo más que otra cosa, por lo menos en nuestro caso, pero también estadounidense, por decirlo de alguna manera. Mariana y yo preparamos con un pequeño esbozo lo que nos interesaría plantear en este encuentro y sobre todo nos gustaría que a partir de una pequeña exposición entre ella y yo tengamos luego un diálogo, una discusión, una confrontación o lo que a ustedes se les pinte de aquellos que estamos diciendo. Kusch es un autor que, como decía antes, estuvo olvidado y que ahora parece estar de moda de alguna manera. Entonces, yo creo que nos tenemos que correr de ambos lugares, del lugar de no haberle escuchado durante tanto tiempo, pero también ahora de este lugar de la moda Kusch, como le llamo yo, ¿no? Y en ese punto ser estudiosos, ser capaces de discutirlo, ser capaces de confrontar con él más que de repetirlo, pero por supuesto la confrontación supone estudiarlo profundamente. A Mariana y a mí nos han interesado de los textos de Kusch categorías que él ha ido planteando y eso nos parece la tarea del filósofo, de la filosofía, para decirlo de manera más general, ¿no? Plantear categorías que hasta ese momento no estaban en juego en el vocabulario filosófico y de las ciencias sociales, porque ello abre al juego del pensar. El pensar es capaz entonces de proponer categorías. Kusch ha sido un filósofo en todo el sentido de la palabra, en lo que a mí respecta, pensando precisamente en eso. Una categoría importante que él propone es la de geocultura,
que así dicho, y ahora, porque lo leímos, porque conocemos la categoría, nos parece casi que va de suyo, y sin embargo es él el que la pone en juego, siendo capaz de aunar lo octónico y lo uránico, lo cultural y lo más carnal, incluso de lo humano, y ahí me parece, nos parece, Mariana, vos corregime, que hay un cruce muy profundo que hace que Kush sea un filósofo relevante. Él trabaja con diversas categorías. A mí también me impresiona, quizás porque la he tomado para mí, la otra que es muy discutida y que con muchos filósofos y filósofas tengo mis discusiones, que es la categoría de mestizaje. Le reprocho un poco a Kush que la haya planteado y no la haya desarrollado. Pero yo creo que tanto en el pensamiento como en la carne, el mestizaje es lo que nos aleja del purismo, es lo que nos posibilita aunar valores y decires y encontrarnos en esto que nos permite salir de la pureza. Todos nosotros sabemos, y nosotras, a qué conduce la pureza, ¿no? A qué conduce una raza pura, a qué conduce un pensamiento puro, donde lo que se juega constantemente allí es la categoría de superioridad. Kush logra salirse de este juego, siendo que él, un porteño, filósofo, egresado de la UBA, va al encuentro de los lugareños con un nivel de humildad y de escucha que lo hace precisamente potente en lo que luego es capaz de plantearnos en sus escritos. Esa capacidad de escucha que me parece a mí tendríamos que tener todos los que hacemos filosofía, no solo los psicoanalistas que por ahí se arrogan ese lugar de la escucha como exclusivo. Yo he estudiado psicoanálisis y me parece una disciplina muy respetable. Pero digo, la escucha es precisamente ese lugar que elige Kush para acercarse a aquellos pueblos que por milenios han habitado nuestras punas, lo digo en plural porque no es solo la Argentina, y que siempre le decía a quienes lo acompañaban que prendieran el grabador y escucharan. Me parece que esa capacidad es una capacidad de sabiduría que tiene el filósofo, que es el de la escucha. ¿De la escucha de quién? ¿De qué? De la escucha de un sujeto que es el pueblo. Y que si nos alejamos de esa escucha y de ese sujeto y nos ubicamos en un lugar, digamos, de más allá o más arriba, le erramos al vizcachazo, pero de una manera colosal. Esa es una de las enseñanzas que Kush ha dejado, escuchar lo que dice el lugareño, lo que dice la informante clave, lo que dice el pueblo. Y su obra es
la reflexión propia que hace un filósofo sobre, sobre esa materialidad que proviene del pueblo, ¿no? Perdón, Ana, te interrumpo ¡Ay, qué suerte que interviniste! un segundito, pero para no olvidarme, porque me parece que tiene justo, para no olvidarme de esta cuestión de los informantes, aprovechando además, tal como nos contaban Karina y Augusto, ustedes estuvieron revisando algo de la negación al pensamiento popular el encuentro pasado. La negación, para tener en mente, la negación al pensamiento popular es del 75, geocultura es del 76, y antropología, que es una de las últimas, es del 78. Nosotros le mandamos algunas cosas de geocultura y el inicio de esbozo para una antropología. En la negación, en el pensamiento popular, ahí es clarísimo el trabajo de los informantes y es clarísimo además el ejercicio del pensamiento, el ejercicio de la filosofía como pensamiento de la escucha, ¿no? O la filosofía como ejercicio de escucha. En ese punto, Rodolfo Kusch se distingue del pensamiento oficial o del pensamiento occidental, pero además me parece que junto con esta cuestión de los informantes, está además en la negación al pensamiento popular también un modo propio del ejercicio de la filosofía, que es no hablar de categorías, no hablar de conceptos, sino hablar de operadores seminales. Lo que Rodolfo Kusch encuentra en el discurso, es más, en lo que él llama el antidiscurso, la lógica popular es un antidiscurso, lo que él encuentra en el antidiscurso es que de pronto en esa palabra común surge lo que él va a llamar la gran palabra. En la palabra común se percibe debajo una gran palabra que permite ordenar el discurso. Esa gran palabra, dice Kusch, es el operador seminal. Fíjense que algo que parecería no tener importancia cuando uno lo lee, en realidad es signatura de una diferencia entre las posibilidades de hacer una filosofía propia o la posibilidad de repetir categorías importadas, ¿no? Operadores seminales y es fundamental, igual que el lugar de los informantes, que suele ser un lugar muy propio de la disciplina, de la antropología como disciplina, y que con Ana entendemos, Kusch lo que hace es traer al ejercicio filosófico la cuestión de los informantes. Y acá, con esto retomo un poco lo que decía Ana, bueno, el filósofo es aquel que escucha, ¿qué palabra? La palabra del pueblo. Por eso también me parece que es importante lo que señalaba Augusto, de que estos encuentros sean declarados de interés académico, ¿no? Porque son también las pasiones instituyentes las que hacen lugar, a la gran palabra en espacios en los que sigue siendo difícil romper la cristalización de lo conceptual, de lo categorial, de lo académico, de lo que ya siempre venimos repitiendo como los modos legítimos de pensar. Entonces, esto que señala Ana, bueno, y escuchar a quién, escuchar al pueblo. Ahí a mí me gustaría traer algo que yo vi el año pasado, es una entrevista, yo no me acuerdo cuál es el nombre, hay un español que entrevista a todos los literatos y los cineastas, y hay una entrevista que le hace, creo que en el 77, a Atahualpa Yupanqui. Y Atahualpa Yupanqui, en un momento, recurre a la frase tercera dimensión. Cuando una palabra gana tercera dimensión, ahí es cuando la palabra no es solo una palabra, sino que el pueblo dice, es decir, la palabra se vuelve multitudes, dice Atahualpa Yupanqui, y yo recomiendo que miren esa entrevista porque hay ahí muchas cuestiones que sirven para comprender
los operadores seminales en los textos de Rodolfo Kusch. Fíjense, con esto retomo lo que decía Ana, en Geocultura del Hombre Americano hay un momento en el cual Kusch lo que señala es la cultura, la creación cultural no pertenece ni al autor ni a la obra creada. La creación no es propia ni del creador ni de la criatura, sino del pueblo que se apropia de esa palabra o de ese poema o de esa obra, es decir, del pueblo que vuelve multitudes esa obra. Fíjense, en parte de lo que nosotros les mandamos, hay un momento en el cual, hablando de esta cuestión, dice Kusch, el sentido de una obra no se agota con el autor, sino que el sentido de la obra es el pueblo que absorbe la obra. Autor y obra son las dos dimensiones que más se analizan, pero el sentido de una cultura se da en la tercera dimensión. El pueblo es la tercera dimensión que agota el fenómeno cultural. Si en el caso del... Y fíjense ahora cómo enlaza esta cuestión del pueblo como tercera dimensión en lo que llama la absorción propia del fenómeno cultural. El pueblo como tercera dimensión agota el fenómeno cultural. Si en el caso del Martín Fierro, el gaucho compraba el libro en la pulpería, junto con la yerba y el azúcar, es porque el poema tenía una significación especial. Esta tercera dimensión le confiere al fenómeno cultural su exacto sentido. La yerba, el azúcar, el Martín Fierro, es decir, esta tercera dimensión es la que hace del fenómeno cultural una necesidad básica, junto con la yerba, el azúcar, el Martín Fierro. Entonces, ¿qué quiero señalar con esta intervención respecto de lo que mencionaba Ana? Hay un modo incluso en Kusch de correrse del lugar académicamente correcto de hablar de los conceptos o de las categorías, y es la invención de los operadores seminales. ¿Para señalar qué? Para señalar el concepto. Queda chico para pensar, para señalar esto con lo que arrancaba Augusto. Lo americano no es una cosa, es una decisión. Pensar lo americano no es una cosa, no es objetivable, sino que es del orden de una decisión. La cultura es un modo, la lógica cultural tiene que ver con la lógica sacrificial, la lógica sacrificial tiene que ver con los símbolos propios, y con esto, Ana, ya te vuelvo una frase con la que yo quería... Dale. Quería también traer, que me parece que nos permite pensar esta cuestión, qué es lo que está en juego cuando Kusch habla de América como una decisión, de la cultura americana como una decisión. El sentido profundo de una cultura, dice en Geocultura, el sentido profundo de una cultura está en que puebla de símbolos propios el mundo. Este poblamiento, poblar de símbolos propios, es entonces la finalidad de la cultura, y este poblamiento es para lograr un domicilio existencial, a efectos de no estar demasiado desnudos y desvalidos en el mundo. Fíjense lo que el esbozo, porque no es una definición, el esbozo de lo que es, de lo que es la cultura, y este entrelazamiento de lo geo y lo cultural. El sentido de una cultura está en poblar de símbolos propios el mundo. Este poblamiento tiene como finalidad lograr un domicilio existencial. La cultura tiene como finalidad domiciliarnos existencialmente. Por eso no se trata de una cosa, por eso es una decisión, y es una decisión en la que está en juego la existencia. Un domicilio existencial a los efectos de no estar demasiado desnudos y desvalidos en el mundo. La cultura como decisión
por nuestro domicilio existencial, decisión por los símbolos propios, decisión por la tercera dimensión, por el pueblo como tercera dimensión, por lo que Kush va a trabajar con el concepto de profundidad, que Atahualpa llama ahondar. Se ahonda, se vuelve hondo el pueblo vuelve ahonda, desfonda. La decisión por América es la decisión en Kush por América profunda. La cultura tiene que ver con el ahondamiento, con la profundidad, con dotar de sentidos propios el mundo para no estar tan desnudos y desvalidos. Es decir, la defensa. Después en geocultura ustedes también van a encontrar que Kush a esto que llama decisión, lo llama defensa existencial. La cultura es una defensa existencial. Domiciliarnos a través de la cultura en el mundo es defender nuestra existencia. Ahí lo que hay es la comprensión de la cultura como una lógica de la hospitalidad, no de la significación, no de la conceptualidad, no de la categorización, sino de la hospitalidad. Sí, Ana. Claro, sí, que si no, seguía leyendo. Bueno, un poco también retomando lo que decía Mariana, lo que plantea Kush es que el tema de decidirse, no es casual el verbo, ¿no? La decisión por el pensar americano es geocultural, y en ese sentido se aparta del conocimiento oficial. Yo creo que acá está de alguna manera pensando en lo que buenamente o malamente son las carreras de filosofía, para no hablar de otras, no me quiero inmiscuir en otras cuestiones, que plantean una serie de muestreo de categorías, una historicidad del pensar, pero que muchas veces se alejan de apostar por un pensar con nosotros mismos, ¿no? Con el pueblo. En un punto, creo que Kush, cuando habla de la escucha, a mí me remite al Sócrates del mercado, al Sócrates que anda deambulando por el mercado, precisamente, como una de las metáforas del pueblo. ¿Dónde está el pueblo? En la feria, en el mercado, y prestarle atención, prestar oídos a eso que se cocina, que se dice, que se trasiega en ese espacio, es justamente parte de lo que plantea Kush y de lo que Sócrates planteaba, ¿no? Pero retomando también lo que dice o planteaba Mariana, creo que Kush tiene un eje, y el eje es qué dice el pueblo en el sentido precisamente de su creatividad inmanente. Esa creatividad inmanente del pueblo, que no son palabras de Kush, pero que él las actúa cuando le dice a sus ayudantes, escuchá, escuchá, es esa maravillosa voz del pueblo haciendo plaza, del pueblo planteando a un líder, del pueblo exigiendo, del pueblo diciendo la palabra. Y Kush dice otra cosa que es muy significativa porque tiene que ver también con la decisión. Pensemos que él
es un egresado de la Universidad de Buenos Aires, es un profesor de filosofía, que toma una decisión. Y esa decisión es precisamente por el pensar americano. Y es una decisión geocultural. El pensar americano situado, diría nuestro amigo Mario Casalla, en un tiempo, en un espacio, con sus propias voces, con sus propios modos, que entiendo yo para Kusch eran modos que él debía escuchar y aprender, porque él es un porteño que se va a aprender de otra cultura. Acuérdense que él plantea diversos ejes geoculturales y uno es el de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, cuando él se va al norte hay otra modalidad, otra forma, otro formato geocultural que él aprende y ese aprendizaje lo hace a través de la escucha. Y en ese punto me parece que hay como un socratismo, ¿no? No ir con el dedo índice diciendo cómo son las cosas o cómo deberían ser las cosas, sino haciendo el movimiento opuesto, escuchando y aprendiendo. Una característica de Kusch que le transmite a quienes están cerca de él, escuchar. Bueno, quería leerles un parrafito apenas de lo que estábamos diciendo. La decisión por el pensar americano es geocultural, es por un conocimiento que no es el oficial, es una apuesta en el sentido pascaliano, una apuesta a aquellos que aparecen como un resto. Esto es interesante porque Kusch no se instala en las metrópolis, precisamente se va de una metrópoli a la que le recrimina muchas cosas, por cierto, a lo que desde la metrópoli puede considerarse un resto. Ese resto precisamente es a lo que apuesta Kusch en el sentido de una escucha y en el sentido de que allí encontrará un modo de sabiduría, ¿no? La apuesta a una cultura que está en los márgenes. Y en ese punto plantea una estrategia de acentuar más que el contrato social, el concepto de comunidad. Hacemos siempre con Mariana esta distinción. Una cosa es la sociedad civil, que desde Hobbes en adelante o los contractualistas se define precisamente como contrato social, con todo lo que ello implica, que yo no voy a desarrollar ahora, y otra cosa es precisamente la comunidad, que si pudiéramos en dos palabras desagregar, conlleva ahí un cum y un munus. El cum no hace falta casi definirlo porque es el con nuestro, pero el munus es precisamente la carga que cada uno de nosotros y de nosotras, por el hecho de ser humanos, tiene para con los y las otras. Esa carga que nos hace deudores, no acreedores, deudores de la propia vida y cuidadores de la vida ajena. Allí es donde apunta Rodolfo Kusch. No sé cómo estamos de hora, yo puedo seguir hablando, pero díganme, Karina, decime vos cómo estamos con los tiempos. Arrancamos 18:30, son las 19, así que si vos querés un ratito más, está perfecto. Sí, Mariana también, seguramente.
Pero decía, hacer un diferencial, hacer una distinción entre sociedad civil y comunidad viene a cuento precisamente porque Kusch trabaja la cuestión de la comunidad y desde el pensamiento disque occidental está mucho más presente el tema de la sociedad civil. En la comunidad hay precisamente una doble vía. La vía del acompañamiento con los otros en el CUM, pero también la vía del MUNU, porque ese acompañamiento nos hace a la vez deudores y acreedores de lo que se va gestando en la cultura. Ninguno de nosotros, aunque muchas veces aparezca, ¿no?, somos ajenos a lo que se da en nuestra comunidad. Aunque no tengamos la incidencia directa de aquello que se está gestando o que se gestó para bien o para mal, formamos comunidad y aún para quienes están distraídas o no quieren saber nada de la cosa, hay allí una especie de imperativo comunitario. Eso lo resalta Kusch y lo descubre de algún modo entre los informantes clave, descubre esa amalgama entre la comunidad y también descubre, y lo voy a desarrollar mínimamente porque lo dicen los informantes, cómo hay una protección o una desprotección de quienes nos tienen a cargo, digamos, de quienes nos gobiernan. Y constantemente mencionan a Perón y a Evita como aquellos padres políticos que han logrado aupar, acoger a quienes han sido y luego quizás también de ese periodo fueron los más desprotegidos de la sociedad, aquellos que constantemente tienen que hacer el esfuerzo de vivir o de sobrevivir y que han sido mirados por Perón y Evita, quizás por otros también, no quiero excluir a nadie, pero por un peronismo que Kusch recupera precisamente en los informantes claves. No es que él lo diga por ser peronista, sino que lo refiere a quienes manifiestan como la protección de los que llevan adelante el gobierno de la patria o la desprotección puede ser crucial en nuestras vidas. Yo también querría plantear una... Perdón, Ana, solo una acotación antes de... Sí, por favor. Vas a cambiar de tema. En esta distinción que vos venías trabajando entre sociedad civil y comunidad, también me parece que con esta distinción podemos hacer una lectura de geocultura del hombre americano y ver una diferencia que para mí resulta nuclear en la comprensión del asunto entre geopolítica y geocultura, ¿no? Y geopolítica en esta línea contractualista, sobre todo trabajando como concepto madre el territorio, ¿no? La dupla usurpación, posesión en el concepto territorio. En cambio, la geocultura,
que no trabaja con sujetos cerrados, sino más bien con prácticas culturales, trabaja sobre el concepto de suelo y de gravitación, trabaja el concepto de pensamiento como peso, ¿no? Como gravitación. De hecho, él señala, bueno, la geocultura es no caer más, no poder caer más, ¿por qué? Y porque estamos a ras de suelo, porque hay un suelo donde se arraiga, y ese suelo es el que señala incluso la etimología misma del pensamiento. El pensamiento pesa, y ese peso gravitacional, acá hay, de hecho, hay una pregunta que se hace Kusch, que es claramente una pregunta de una notable hondura filosófica. Está al inicio de Esbozo para una antropología, donde él retoma, bajo el título Geocultura, retoma su texto anterior. Y fíjense que dice, la idea de un pensamiento resultante, viene hablando de las geoculturas, la idea de un pensamiento resultante de una intersección entre lo geográfico y lo cultural. Esto conduce al problema filosófico de la incidencia del suelo en el pensamiento, no del territorio, de la incidencia del suelo en el pensamiento, y abre, por consiguiente, esta pregunta: ¿todo pensamiento sufre la gravidez del suelo? ¿Es posible un pensamiento que escape a toda gravitación? ¿Es posible un concepto claro y distinto que no pese, que no tenga nada del orden del arraigo del suelo? Entonces, lo traigo para no irnos de ese tema sin notar esta distinción importante entre sociedad civil, que nos permite pensar geopolíticamente desde el contrato, y geocultura, que nos permite pensar la comunidad, la lógica sacrificial, la lógica de la hospitalidad, el operador seminal del suelo, el suelo como domicilio existencial. Pensemos además que Kusch trae, inventa, retoma, pero retoma inventando el término geocultura, con la intención de alejarse de cualquier posibilidad de ontologizar el suelo, de ontologizar la sangre, del pensamiento absoluto, para alejarse de todo ese aparato conceptual. Kusch trae la noción de geocultura. Pensemos que abre, cuando retoma en el último texto, el texto de geocultura, abre la cuestión de la geocultura con la problemática del diálogo intercultural. El concepto de geocultura empieza a desarrollarse en la apertura de la antropología con la problemática de la interculturalidad, con la necesidad de salir del pensamiento absoluto, con algo que Kusch llama, que a mí me parece formidable, el universal deforme. Lo que tenemos cuando pensamos geoculturalmente son residuos culturales con los que tenemos que domiciliarnos existencialmente, son contextos, todo es del principio que nosotros se lo mandamos con Ana, del principio de la antropología, donde retoma la cuestión de la geocultura. Residuos culturales, apelmazamientos entre lo geográfico y lo cultural, núcleos seminales que refieren a símbolos, la necesidad de cuestionar, cuestionar filosóficamente un saber absoluto, la incidencia del suelo en el pensamiento, la gravedad, un universal deformado, dice Kusch. Un molde simbólico para poder instalar la existencia. Lo que hay que hacer es deformar la intuición de lo absoluto. Estoy leyendo, pero sin modificar nada. Lo que hay que hacer es partir de lo deformante. Esa es la importancia de la geocultura. Hay que denunciar la deformación de la universalidad. La geocultura trae el concepto de suelo en el sentido de no caer más. Estar deformados a causa de la gravidez local, y que esa deformidad, esa deformación, piensa en esto, el pensamiento occidental, el oficial, lo que Kusch llama en la negación del pensamiento popular, el pensamiento oficial. El pensamiento oficial piensa
desde la universalidad, desde el saber absoluto, desde la forma y desde la pregunta por las esencias. Es decir, el pensamiento oficial responde a la pregunta ¿qué es? El pensamiento de Kush va a responder a la pregunta ¿cómo estás? Ahí me parece a mí que ya digamos, la deformación es tal que no se puede pensar desde la forma universal. Cuando Kush habla de un universal deforme, tiene que ver con ahuecar la absolutez del pensamiento oficial, de lo que está retomar, lo que está supuestamente degradado en el símbolo, retomar, encarar el pensamiento popular, entender al pueblo como la filosofía, entender al pueblo como la filosofía, el horizonte simbólico, una palabra popular compensadora de algo, y acá pensemos que Kush arranca la negación en el pensamiento popular con una hipótesis, y que enuncia el mismo como una hipótesis, y dice, bueno, la hipótesis es que en el pensamiento popular están las claves del pensar en su totalidad. Esa es la hipótesis con la que empieza el desarrollo de los operadores seminales. Todo esto retorna en Geocultura del Hombre Americano, todo esto retorna, se sintetiza y vuelve a abrir. Es decir, es casi imposible lograr una definición en los textos de Kush de qué sea geocultura, de qué sea estar, o en todo caso, en términos de Kush, nos podemos andar con definiciones escuálidas, con definiciones deformes, con universales deformes, pero sí me parecía importante intervenir, Loredana, para señalar esta diferencia entre un pensamiento de la sociedad civil estructurado sobre el contrato y un pensamiento de la comunidad geocultural estructurado sobre el conjuro, no sobre el contrato, sino sobre el conjuro. Está silenciada, Ana, ¿eh? Desarrollá un poquito más lo del conjuro, Mari. Bueno, acá en realidad me parece que habría que... Lo del Sí. contrato creo que es totalmente claro y distinto, no hace falta que ahondemos, pero lo del conjuro, en contraposición al contrato, me parece que vale la pena decir algo. Sí, acá me parece que habría que retomar la cita con la que iniciaba Augusto, que tiene que ver con, bueno, la decisión por lo americano está vinculada a una lógica sacrificial. La lógica sacrificial que se comprende mucho más desde la creencia que desde el contrato. Kush es un pensador que debemos leer mucho más desde la concepción del yo creo, como creencia y como creación, como las dos cosas, ¿no? A diferencia de lo contractual, piensen en una frase que aparece, en una especie de imperativo, que aparece en América Profunda, donde Kush dice, el mundo es un hervidero espantoso, pero hay que tolerar al diablo. En ese tolerar al diablo, en realidad, el ejercicio del sacrificio tiene que ver más con el juramento y con el conjuro, ¿no? Conjurar, digamos, acá voy a ser muy reduccionista, pero para comprenderlo, conjurar tiene que ver con los símbolos y los diablos, ¿no? Entonces es un ejercicio más propio de la creencia que de la conceptualización o de la sistematización. Tiene más que ver con la lógica sacrificial que con la lógica conceptual. No puede enunciarse en un condicional, como sí puede enunciarse el contrato. Digamos, y es como decir, la comunidad está permanentemente dándose a sí misma, conjurando sus propios demonios, enfrentando sus propios miedos. Acá también hay un tema que solo lo menciono, pero tiene que ver con esta diferencia entre el contrato y el conjuro, entre
la geopolítica o la distinción territorio-usurpación y la cuestión de la geocultura, la interculturalidad, el diálogo y la hospitalidad, el pacto y el conjuro, la lógica sistemática y la lógica sacrificial, el sistema y la creencia, es decir, me parece que podemos pensarlo con esos conceptos para darnos cuenta, incluso en la cuestión del miedo. Aparece, ustedes van a encontrar al inicio de Geocultura, es más, la mitad de Geocultura tiene que ver con el desarrollo del miedo. De ser nosotros mismos. Exacto, un miedo además que es atávico, un miedo Exacto. que no cesa nunca de aparecer, un miedo sobre el que no se puede pactar. Fíjense que el pacto, el miedo es una pasión política originaria. El pacto también está sostenido sobre la cuestión del miedo, pero ¿sobre qué miedo? Sobre el miedo a que me quiten los bienes. Pacto porque los bienes son limitados y los deseos sobre esos bienes son ilimitados, de manera que el miedo a perder los bienes, bueno, acá es el miedo, un miedo que nada tiene que ver con los bienes, sino que más bien tiene que ver con los demonios, y ahí me parece que el conjuro cobra en la comunidad un sentido muy distinto al pacto en la sociedad civil. Me Había parece alguien que levantando una mano, creo. sí, Marta Ah. me parece que estaba queriendo decir algo. ¿Me escuchás? Sí, Yo valoro mucho el esfuerzo de Mariana. Vos, Ana, te conozco, vos somos más o menos de la misma época, nada más que yo soy venida de las ciencias de la educación y vos de la filosofía. Bueno, en este mundo transitado, a mí siempre me gustó, o me interrogué acerca del pensar y del pensamiento. Y yo creo que el esfuerzo de Cruz, por lo menos que yo valoro como su gran esfuerzo, es desprenderse de todas las categorías universales. Y cuán difícil es, porque cuando uno se intenta desprender de todas las categorías que le ha inculcado la religión, la universidad, los pensadores europeos que abundaron en nuestra formación, se queda un cacho de nube. Entonces, la primera pregunta de este rinconcito de la hornallas sería, ¿desde dónde empezamos que no sean categorías europeas, ni condicionamientos, ni clasificaciones? ¿Cómo definimos el estar sin acudir a todas ellas? Yo creo que se produce un gran silencio, por lo menos adentro de mi cabeza. Si alguno puede darme una linternita para que yo pueda guiar mi pensamiento hacia ese lugar, yo lo voy a agradecer. Porque si no, yo me voy a quedar con esto de que prefiero entender que para este pensamiento originario, el bien y el mal están juntos. No son dos cosas diferentes. Están en nosotros. Y el demonio también está en nosotros, si le querés decir demonio. ¿Cuál es el conjuro o el miedo? Es el no poder dominar ese miedo, pero ese miedo es el miedo interno, es el miedo a los cambios que produce la naturaleza, y en una época muy antigua eran muy difíciles como de explicar, ¿no? Los diluvios, los terremotos y todas esas cosas. La pandemia. Las pandemias eran muy difíciles de explicar, entonces había que acudir a estas cosas de fuerzas superiores, porque esos eran vacíos de conocimiento tal vez. Pero había un conocimiento básico y primario, corríjanme si me equivoco en algo, porque hasta acá llegué por mi veledita, un conocimiento básico y primario que no lo puede dar un concepto tan abstracto como el ser, sino un concepto mucho más concreto que es
el estar. Y el estar implica estar para adentro y también estar para afuera. Entonces, ahora se me mezclan los cables porque, claro, el que leyó Descartes, el que leyó Heidegger, el que se ocupa, de pronto se te mezclan, se empiezan a dialogar, ¿no? Heidegger con el Dasein y Kurz con el estar. Pero creo que es el gran peligro que corremos, el de tenerle miedo a estar desnudos en nuestro pensamiento. Yo no sé, yo creo que el arraigo define que la única forma de estar es la forma más, no sé si humana, terrestre, es estar en armonía con el todo. Y lo que uno tendría que buscar es esa armonía, y esa armonía con el todo, por eso es propio de cada territorio, porque el territorio y el suelo hablan y dicen, y traen epidemias, pandemias, días de sol, las estaciones, las lluvias. El suelo habla. Lo que pasa es que hay que saber leerlo. Y a mí me parece que, por lo menos yo entiendo que desde ahí es que me fascinó Kush. Hasta ahí llegué, chicos, no leí tanto Kush. Gracias, Marta. De verdad, gracias. Muchas Nada, gracias. gracias a ustedes, no ven. Yo le Gracias sumo a algo ustedes a que me lo de Marta. escucharon. Acuerdo completamente con que hay una pregunta fundamental que es, bueno, a ver, esta cuestión de cómo deshacernos de los conceptos como amuletos, ¿no? Cómo definir sin recurrir a los conceptos, y ahí a mí, en esto que vos planteabas respecto del estar, ¿no? Bueno, cómo pensar el estar, y ahí a mí me parece que el ejercicio que hace Kush es un ejercicio, bueno, es un ejercicio del habla cotidiana. Nosotros decimos estar vivo y estar muerto. De manera que, ¿cómo es posible que para pensar la finitud recurramos al verbo ser? Que claramente es un verbo de geoculturas que no tienen el verbo estar. Digamos, si nosotros en términos filosóficos seguimos además pensando desde las lógicas del ser, ¿no? Cuando la vida y las muertes las trabajamos desde el estar. Me parece que también esa es la riqueza de Kush, la de pensar u obligarnos a pensar en la lectura por fuera de las trampas con las que ya venimos formateados, al menos quienes estudiamos filosofía. Bueno, yo te diría que agregaría una cosa, si Ana me lo permite. Por favor. Y tal vez yo estoy en una situación un poco más cómoda que la tuya, porque yo no vengo de la filosofía. Si bien he leído mucha filosofía, me gustaba mucho Heidegger, me fascinó, leí como 20 años seguido a Heidegger. Así que, no sé, yo, de todos los filósofos es el que más me fascinó. Y muchas cosas me parecieron muy importantes. Pero a mí nunca me terminó de cerrar, porque el estar solamente se les puede definir desde el estando. Y ese estando tiene que ver, por eso cuando yo entré tarde, estaban hablando de peronismo. Y cuando han hablado de peronismo, a mí se me plantó así de frente la comunidad organizada. Nosotros no somos un territorio, pero nosotros somos democráticos. La democracia, tal cual la entiende Occidente, es el único sistema de convivencia. Solamente podemos convivir en un sistema democrático que además tiene instituciones que nosotros no hemos generado en nuestro andar comunitario. A nosotros nos cortaron una pierna cuando nos cortaron todas las raíces con lo originario. Nosotros caminamos sobre una pierna que está colonizada y la otra que estamos ignorando. Eso es lo que yo
siento. Yo soy ya una persona muy mayor, pero como ya me jubilé, me puedo dedicar a delirar con esto. Porque la verdad que lo mío suena un poco a delirio, perdón. Pero es así, a mí me falta una pata, me falta entender lo originario. Y una vez en tantos trabajos que tuve, trabajé para el INAI. Y entonces yo estaba muy preocupada porque tenía que terminar, no sé, un trabajo que me habían pedido. Y era un señor indígena que tenía al lado. Ay, perdónenme que no lo pude atender. Y yo no sabía cómo disculparme. Y él me miró y me dijo, mijita, los esperamos 500 años, los podemos esperar 500 más. Y esa es la zona de intersección en donde yo estoy parada. Gracias, compañera. ¿Les parece si o retoma Mariana o Anita y podríamos empezar Gracias a... por lo de Anita. Anita, obvio. Y podríamos pedirles que se vayan anotando en el chat, ¿les parece? Y lo voy registrando. ¿Querés continuar, Mariana o Ana? Sí, seguramente después Mariana. ¿Querés, Mariana, decir algo de cierre? Y van Eh, anotándose ahí en el chat y yo les voy dando la palabra. ¿Les parece, compañeras, compañeros? bueno, algunas cosas como para resaltar en este encuentro, que una cosa es la cultura y otra es la geocultura, sobre todo para quienes vivimos en las grandes metrópolis, ¿no? La cosa de ser culto no tiene que ver en absoluto con lo que plantea Kush respecto de una geocultura del hombre americano. Efectivamente, Marta, vos que has leído tanto a Heidegger, sabés que Kush en muchos sentidos se apoyó en su filosofía y hay algo de todo lo que él plantea que tiene resonancias heideggerianas. Y también quería decir que nosotros tenemos la suerte de una lengua que nos posibilita hablar del ser y del estar, que no sucede en todas las lenguas. Y esa es una suerte porque nos abre a un abanico de posibilidades que vos, Marta, planteabas como incluso como interrogantes o de combinaciones como esto del estar siendo. Bueno, es una lengua que Kush aprovechó muy bien y que fue capaz de no solo escuchar a quienes nos precedieron originariamente con respeto y con amor, sino también de recuperar lo que es la lengua en la que hemos sido hablados y que tiene esa doble entrada, ¿no? Esa capacidad de plantear ser y o estar. Yo les agradezco enormemente a todos, a quienes nos han convocado en primer término, a través del licenciado Crobeto, a todos ustedes que han participado. Ha sido para mí muy grato estar en este encuentro y los saludo con mucho afecto y las saludo con mucho afecto. Mari, ¿querés decir algo? Porque me parece que están queriendo redondearlo. No, directamente, si te parece, Karina, sí, ir a los comentarios que probablemente haya o preguntas. Abrimos a preguntas, ¿les parece? ¿Hay alguien? Sí. Así aprovechamos a las compañeras. ¿Quién había hecho una intervención? Yo, Ahí Cari, vamos. tenía para venir, pero cuando me anotó. Dale.
Janina, ¿te animás a participar y comentar lo que planteabas acá en el chat? Y después Graciela, ¿les parece? Sí. Ya, bueno, Graciela, te escuchamos. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que muy bonita la charla. A mí me queda una duda. Cuando Kush dice que el filósofo tiene que saber escuchar al pueblo, ¿no se está situando fuera del pueblo? ¿No seguimos estando en un lugar de privilegio, aunque querramos estar ahí metidos, embarrados, bailando como ellos, escuchando? Cuando decimos tenemos que escuchar al pueblo, ¿nosotros qué somos? Somos pueblo. Tuvimos la suerte de tener un poquitito más de acercamiento a la cultura, algunas disciplinas, pero somos pueblo. ¿Qué queda cuando nos despojamos de todo ese andamiaje intelectual que tenemos? ¿Qué queda? Sí, Una mujer, verdad. un hombre que posiblemente si vivieran las mismas condiciones que el originario, que el villero, sería exactamente igual que ellos. A veces, no sé, me parece a mí, se nos va, eso era lo que yo decía en la clase del encuentro pasado cuando hablaba de cuáles son, que un poco lo dijo Ana, cuáles son nuestras categorías. Porque tenemos una formación tan impregnada de todo lo que es europeo, yanqui, que en realidad, yo creo, ¿no? Uno de los miedos que tenemos, y el miedo más grande, es deshacernos de todo eso, quedarnos desnudos y ver que somos latinoamericanos, que pisamos acá, salimos de acá. Más negrito, más rubiecito, somos de acá. Y a veces nos cuesta decir eso, y a veces nos da vergüenza decir eso. Yo tuve la oportunidad de tener una charla con dos jóvenes, amigos de mi hijo, el sábado, que estábamos festejando un cumpleaños, y uno es descendiente de iraní, y él se siente iraní, nació acá. Los padres hace 35 años que vinieron, él nació acá. Nuestro gobierno le dio la oportunidad con el plan Procrear de hacerse una casa, pero él dice que es iraní. La otra chica, que cuando escucha música española se emociona porque los abuelos son españoles. Cuando yo hablaba la vez pasada de cuáles son nuestras categorías, me refería a eso, porque somos tan... es un problema, como dice mi hermana, el problema de las grandes ubres, en donde todo se confunde porque queremos ser, estar en lo último de la moda, en lo último del conocimiento, en lo último, y nunca estamos en ningún lado. Porque en definitiva, cuando empezamos a quedarnos solitos y a poder razonar y ver qué es realmente lo que nos gusta, es como que somos una amalgama de cosas medio indefinidas. Yo creo eso, creo que el miedo es a vernos de dónde venimos, a hacernos cargo, decir yo soy descendiente originario, yo vivo en la villa, yo trabajo, porque a veces es doloroso, porque le tememos a la mirada del otro. Creo que es lo que más nos hace dudar, ¿no? Bueno, eso nomás. Me parece, Graciela, que la cosa es bien compleja, porque efectivamente lo que vos planteás tiene todo un andarivel. Ahora, yo soy hija de italianos, por ejemplo, y la cosa de las grandes urbes, que es uno de los de las problemáticas que plantea Kush, ¿no? Y de
lo mal llamado interior, me parece que para nosotros es el problema que plantea Kusch, pero que se replica en muchos lugares donde las grandes capitales parecen ser el non plus ultra de la cultura, del arte, de la ciencia, de la sabiduría, y como si esto fuera una problemática que nos atraviesa, pero que no es exclusiva y con la que tenemos que trabajar efectivamente. Y creo que Kusch ha dado en el clavo cuando lo señala, ¿no? Pero me da la impresión de que sucede en muchos de los lugares donde las grandes metrópolis parecen decirlo todo, y el mal llamado interior, por ejemplo, estoy pensando, no sé, en cualquiera de nuestros países, o en cualquiera de los países europeos, ¿quién puede decir que hay más cultura en Roma que en Nápoles? Bueno, acá también nos pasa un poco eso, ¿no? A veces nos creemos que la gran metrópoli lo puede decir todo. Por ahí hay una mano levantada, pero no sé cómo estamos de tiempo. Le damos la palabra a Janina, que creo que abrió por ahí una pregunta en el chat. Si te animás, Janina, después Sergio y después Carlos. Hola, ¿cómo están? Acá sigo ahí viniendo de visita y disfrutando mucho de escucharles y de empezar a ponerle sentido y animarme. Una de las cosas que compartí en otro de los encuentros, que el volver a releer a Kusch y escucharles, lo primero que me invitó a hacer era revisar mi propia historia y mis orígenes, y poder mirar y permitirme mirarme con más ternura, si se quiere, el tránsito por las instituciones, por las escuelas, por la universidad. De hecho, en todo este tiempo revisando cuestiones, lo que descubrí es lo mal que me había tratado. La escuela, la universidad, digo, no se me paran de venir recuerdos de que si yo vivía en tal barrio y iba a la escuela marginal y de la villa, que había estado en una vía y que después estaba en el lugar donde estaba embarrado, y me gustaba leer, había algo que estaba mal, pero al punto de que la directora llame a mi mamá diciendo que yo tenía que ir a otra escuela. ¿Cómo iba a ir a esa escuela? Como si no tuviéramos permiso. No me olvido hasta casi del nombre del cuento, porque claro, yo venía de una casa donde mi papá ya era, ya he contado que mi papá era como el que se reconocía como indio chaqueño, venido a Buenos Aires, y recordé que leíamos en la cocina de casa, mientras hablábamos de fútbol y de política, leíamos a Kusch. La frase del hervidero del mundo que dijo Mariana en un momento, me trajo a mi papá con un mate recitándome pedazos de Kusch, que por algún motivo a él le parecían muy propios. Realmente eso, poder, a ese punto, ¿no? En una cocina, en un barrio de Villa Madero, en La Matanza, mi papá me recitaba frases de Kusch. Así de raro, mi papá era un loco, y así me decían en la escuela, tu papá es loco, porque dice que no hay que aprender tanto inglés, y hay que discutir lo que pasó en Malvinas, y nuestras muertes, y nuestra historia, y entonces era el loco. Después se ve que heredé ese tránsito, y me voy peleando en la universidad, y en la secundaria, en la universidad, con esos lugares donde me vuelven a decir, no, el problema es que sos muy militante. ¿Por qué? Porque los temas que quiero traer a la universidad es con la gente con la que crecí, y con la que ahora trabajo, y es parte de mi cotidianeidad permanente. Hoy por hoy, mi formación es de trabajo social, y fundamentalmente trabajo en lo que tiene que ver con salud mental. Yo la entiendo como salud mental comunitaria, aquí el aporte que hicieron de Comunidad para Kusch también me viene bien para explicar un montón de cuestiones de donde fundamentamos la forma de trabajo, desde estar siendo más en comunidad, de ir construyendo y dándonos permiso a poner nombre a lo que hacemos, y hacemos desde siempre. Esto que decía ahí de que nos falta una pata, yo también siento que nos falta esa pata donde nos permita
decir, bueno, lo que hacemos está bien, somos así, y está bueno ponerle nombres y buscar y legitimarnos, o sea, poder darnos permiso. Digo, yo me di cuenta que toda la vida me pasé no dándome permiso y en todo caso peleando en esas instituciones para poner esa voz hoy de los locos con los que trabajo, que están en situación de calle, de los pibes de las esquinas, que también es traer toda esa cuestión. Hace poquito encontré como un escritor más desde la psicología que habla del derecho al hedor. No tuve la oportunidad aún de preguntarle si él lo enlaza con Kush, donde entren en la academia por fin alguna vez nuestros olores, nuestras formas desprolijas, o donde siempre somos incómodos, irrumpimos en los lugares formales, y siempre parece que eso, somos un elefante en un bazar, ¿no? Digo, irse con un pibe de una esquina o con un paciente del hospital a hacer un certificado en una institución formal, es saber que vas a pasar vergüenza, entre comillas, es saber que van a hablar alto, que se van a enojar, que van a gritar, que nada, yo me divierto, crecí en la villa, en el medio de la cumbia y de los disparos, digo, con lo bueno y lo malo de todo esto, de ese inframundo que es más cotidiano de lo que la academia cree. Después, por ejemplo, desde mi ámbito y desde salud mental, pretendemos que curarse sería occidentalizarse. Curarse en salud mental sería volverse blanquito, prolijito, peinado, sin olor y trabajando industrializado en algún lugar. Y nada tiene que ver con la salud mental que necesitaríamos, y que para mi gusto más tiene que ver con eso de lo que nos despojaron, que era nuestro modo de estar siendo más en comunidad y resolver eso. Yo recordaba que en ese encuentro de esa experiencia de trabajo de tantos años, de trabajar con los pies de las esquinas, y ese gran encuentro revelador con los campesinos de Santiago del Estero, donde yo, tratando de ser buena trabajadora social y garantizar la participación y la accesibilidad, como es el mandato, digamos, le insistía a uno de los pibes que se sume a la ronda en un árbol enorme ahí en Cerro Colorado, cerca de la casa de Atahualpa, con la historia del Intihuasi y el lugar de encuentro de los anavirones y con el chingones. Para mí era la gloria, y yo insistiéndole al pibe que se sumara a la ronda donde se estaba hablando, se estaba compartiendo. Ya había desplegado todas mis formas de persuadirlo, hasta que uno de los dirigentes ahí más sabios del lugar me dice, déjalo, está participando a su manera. Para mí fue como el bálsamo que me dio vuelta todo lo que yo quería lograr hace 20 años, ya muy joven como trabajadora social, y decir, claro, hoy ese pibe es un adulto del barrio, líder, referente, que sigue contando de aquella vez donde en el Cerro Colorado, y donde le sigue compartiendo que ahí se juntaron los pibes y los campesinos. Digo, eso, nada, millones de anécdotas para contar en esa línea, y esta posibilidad de poder, digamos, ¿no?, escuchar a gente que sí sabe de estas cuestiones y de estas categorías, para animarnos a darle eso de poder explicar cómo somos con cosas más propias, ¿no?, que para mí sigue siendo como mi gran desafío. Eso. Gracias, Janina. Perdón si fue muy largo, para... Gracias, Janina. Yo lo que recomiendo es que probablemente lo hayan leído, me parece que el primer encuentro, trabajaron con América Profunda, porque ahí uno que vos trajiste recién, Janina, que tiene que ver con el hedor, que ahí es, digamos, de hecho Kush plantea una política del hedor, pero segundo, que me parece que te va también a permitir seguir pensando en esta línea que vos estás diciendo, bueno, a ver, pongámosle palabras a todo esto, el de fagocitación, el concepto de fagocitación. Me parece que esos te van por ahí a manejar en esta línea que vos venías diciendo. Genial, Yani, gracias como siempre. Compañeros Sergio, Carlos, Augusto y Rubén después. Les invitamos. Sergio, abrir micrófono, redondea ahí porque nos queda el último ratito.
A ver si podés abrir ahí el micrófono, se complicó. Tiene ruido en el ambiente, parece. Ah, tiene Iniciar ruido en un el ratito. ambiente. Bueno, Carlitos, no sé si tenés tu pregunta ahí armada. Sí, quería, esto que cuenta Graciela también a mí me da mucha vuelta, lo de las dos patas, y me parece que la mala noticia es que no se puede, para el que tiene algún interés en ver en qué anda todo, si uno presta atención a la voz del pueblo en el mercado, es porque ya está, no es alguien, no está ahí, está escuchando. Entonces no hay forma, ¿no? No se puede pertenecer. Es como el fotógrafo, ¿no? Que el tipo está afuera, está sacando la foto. En otra instancia, en otro momento, ese fotógrafo o esta persona que escucha puede estar siendo parte del pueblo, ¿no? Y estar hablando, pero no en ese momento. No, si a alguien le interesa, es porque ya está, ya pasó del otro lado. Es un tipo que está así, escuchando, anotando, percibiendo, pero no está en eso que llama pueblo. Bueno, gracias, Carlos. Augusto. Ay, aquí estoy, Cari. Me quedo sin cámara para mejorar ahí la conectividad. Pero dos cositas muy cortitas. Una que me dispara esta idea que trae Mariana del contrato y del conjuro, que me parece re interesante. Y pensaba un poco que también tiene que ver, volviendo a Kush y América Profunda, con esto que también traía Mariana del hervidero espantoso y de la noción de orden y caos, ¿no? En esto, digamos, de siempre andar en un orden que es siempre abierto, precario, ¿no? Abierto a la contingencia, como dice Kush, también donde se puede dar la abundancia, pero también la maleza, ese mal y bien que, como decía Marta, creo, digo, conviven en esa misma situación, y pensaba un poco como que quizás también el contrato tiene que ver más con una cuestión de noción de propiedad privada, ¿no? Y de ciudadano en esa clave de un contrato para cuidar lo mío, y tal vez el conjuro vinculado a la comunidad tiene que ver con eso de cuidar lo que es de todos, ¿no? Frente a ese caos, a ese hervidero espantoso, poder conjurarlo para que de alguna manera toque la abundancia y no la maleza. Y por el otro lado, algo muy cortito que trajo Graciela y que trajo Marta también, y que me quedó esa frase como ahí dando vueltas. Marta decía algo así que cuando uno hace este esfuerzo de pensar por fuera de las categorías occidentales, europeas, se produce, dice Marta, un gran silencio adentro de la cabeza, ¿no? Creo que la imagen nos recorre a todos. Y ahí me parece, quizás volviendo a algunas ideas de la negación en el pensamiento popular de Kush, que cuando ese ejercicio de la negación es realmente comprometido, militante, produce ese gran silencio en la cabeza, ¿no? Y me parece que es en ese silencio, en esa incomodidad, en ese malestar, porque es un silencio que de alguna manera produce como un malestar, habita tal vez un germen de mundo posible, ¿no? Y quizás la tarea del pensamiento es justamente encontrarle imágenes, palabras, para dar rienda suelta a ese proceso germinativo. Acá me resuena a algunas palabras de Sueli Rolnik, una pensadora brasilera, que dice tratar de también escuchar ese saber del cuerpo, ¿no? De alguna manera también lo que hizo el pensamiento occidental es aniquilar la posibilidad de escuchar ese saber del cuerpo, quizás en pos de la idea de un sujeto cognoscente, cerrado, que siempre tiene un mundo que conoce y que está por fuera, ¿no? Y que de alguna manera también desde esa noción cerrada busca como nociones en el mercado del pensamiento que cuajen con la situación que quiere aprender. Quizás acá el gran desafío, y que aparece un poco en los textos de Kush,
es colectivamente transitar ese malestar y apostar a la invención de nuevas palabras que también puedan ser pensadas desde ese gran silencio, que quizás también es el silencio de esa América profunda que también está buscando sus palabras. Eso cortito, gracias. Rubén, te escuchamos. Esperá que tenés el micrófono cerrado, ¿eh? Tenés que abrirlo. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, quería decir unas cositas, más que nada es un planteo que me gustaría presentar. He escuchado los conceptos de fagocitación, los conceptos de lo que pasa en las grandes urbes, que se ven algo así, yo lo veo como un centro del saber, ¿no? Dentro de la categoría del ser occidental. Ahora, el pensamiento de Kusch es sumamente atractivo, adhiero completamente, pero me pregunto cómo podríamos cruzar las categorías de Kusch con, por ejemplo, filósofos contemporáneos, como por ejemplo Byung-Chul Han o Slavoj Žižek, que plantean el funcionamiento de la posmodernidad, que nos está en este momento invadiendo, o estamos inmersos en ella, y ver cómo podemos cruzar el pensamiento kushiano con esta pseudo nueva digitalización del mundo, en donde la tecnología se ha incorporado, y de alguna manera el concepto kushiano del estar siendo, yo lo veo al menos en las grandes ciudades, a través de un dispositivo, de dispositivos electrónicos. Y creo que es un gran desafío ver cómo podemos afrontar estos miedos que tengo con respecto a la transformación del concepto pueblo, que ya deja de tener entidad en estos tiempos, para dar al concepto agente, al concepto de gente, de individuos aislados individualmente. Lo que les pregunto es si sería interesante, o que planteo, si a alguien le interesa, de poder hacer un cruce de miradas entre las nuevas filosofías que incorporan estas visiones modernas de digitalización con el concepto kushiano del estar siendo, que responde a décadas pasadas, creo ya perdidas en el tiempo. Solamente eso. Muchas gracias. Yo debería pensarlo, no tengo ahora una respuesta para ese cruce que vos planteás, pero me queda como inquietud. Perdón, yo sí decir que en líneas generales estas nuevas filosofías, estoy pensando puntualmente, vos mencionabas a Byung-Chul Han, suelen retomar el pensamiento heideggeriano y suelen retomar la pregunta por la técnica. Puntualmente los textos de Heidegger suelen trabajar pensando que Kusch toma el pensamiento de Heidegger para criticarlo. Además, no sé si no hay una actualidad en el pensamiento de Kusch, incluso para la crítica al capitalismo de plataformas. Habría que revisarlo, yo creo que es toda una... yo creo que es todo un tema, y me parece que hay en la crítica de Kusch a la técnica y a la era de la técnica y a las tecnologías, me parece que hay la posibilidad de recoger un pensamiento crítico respecto del capitalismo de plataformas. ¿Puedo preguntar algo? Sergio. Sí, disculpen, antes no venía manejando el tiempo de escuchar y al mismo tiempo tenía esta máquina loca que da vuelta y que me lava la ropa por lo menos, así que pero no podía recién, era imposible, así que perdí parte de lo que dijo Augusto, pero bueno, mi pregunta es, tiene que ver con esto, no sé si con cruce de algún autor, pero sí con temas, con algunos temas que yo no encontré, porque no tengo lectura, ¿no? Como dijo Ana, el peligro de la moda Kusch, creo que un peligro peor sería hablar o leer, o no leerlo, sino trabajar sin tener más información o más lectura, ¿no? Entonces, como no la tengo, me quedé pensando en esta cuestión del territorio y de la población que habita el territorio,
cómo se puede pensar en relacionar esos textos en un espacio, en un territorio, en una región, acotada, pero no referida justamente al pueblo originario que está, sino a la problemática, que no es de ahora, pero que parece visibilizarse bastante últimamente, que es la de las migraciones. O sea, cómo pensar los conceptos de Kush, trabajando el tema migración, refugio, movilidad humana y demás. Traté últimamente de pensarlo a través del EDOR, que fue recién mencionado, pero bueno, me quedó un poco esa inquietud, esa duda y la advertencia hoy de no pensar que en una moda, no sé si de pronto se lo puede vincular o si ya está y ya hay autores que seguramente lo han trabajado, ¿no? Vincular los textos de Kush respecto al tema migración, que es lo que estoy estudiando hace un tiempo. A mí se me entrecorta, no pude seguir tu hilo. No sé, Mariana, si vos lo pudiste escuchar al compañero. Yo escuché una parte, creo que preguntabas, Sergio, la vinculación, decime si entendí bien, porque te escuché bastante entrecortado, pero me parece que anotaste algo vinculado a esto, la relación entre los textos de Kush y la cuestión migratoria. Yo ahí te soy sincera, déjame pensarlo, porque así que vos me decís autores que lo hayan trabajado, la verdad es que no sabría contestar. Déjame pensarlo y le paso el dato a Augusto o a Karina o les mando por mail. No se me ocurre ahora. Pero lo voy a pensar, lo voy a pensar y lo voy a buscar a ver si se puede conectar, si ya está trabajado o si se puede, desde qué texto de Kush lo podríamos pensar. Si querés señalarme puntualmente por ahí, qué es lo, porque vos dijiste que estabas trabajando, la cuestión, por ahí querés hacerme algún señalamiento puntual de lo que estás trabajando. No, es esa la pregunta, no sé si ahora se escucha mejor tal vez, es otro micrófono. Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Se escucha? Justamente me encantó todo el tema de la escucha y yo trabajo el tema de migraciones desde el punto de vista de justamente recuperar la palabra, recuperar lo que dicen las personas, el sujeto migrante, ¿no? De las últimas migraciones, las que se llaman migraciones recientes, que no son tan recientes, porque ya tienen más de 20 años. Y bueno, entonces con autores siempre desde la investigación participativa, de la lógica de la escucha, ¿no? No de la estadística, no de los estudios migratorios tradicionales, sino desde la historia de vida, ¿no? Entonces, bueno, justamente todo lo que estuve leyendo de Kush y fue hablado acá también, entonces por eso, como estoy estudiando y escribiendo y hace varios años que trabajo estas cuestiones, me interesaba ver si pensar en algún cruce que tal vez alguien haya hecho, o pistas para intentar hacerlo, ¿no? Sí, déjamelo pensar. Ahí me parece que más acabadamente comprendí por qué línea lo estás pensando, o estás intentando relacionarlo, que sí, en efecto, me parece que tiene que ver con la cuestión de la escucha, la relación. Déjame revisar a ver si hay algún autor que trabaje puntualmente eso y te digo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, estamos, ¿no? Compañera Karina. Hemos llegado a las 20 horas. Un placer este recorrido. Momento en que ya el estómago también empieza, ¿no? A elaborar sus propios conceptos. Se piensa con todo el cuerpo. Es verdad. No me quiero ir sin agradecer también al compañero Alejandro Seraglio, acá nuestro director del espacio del foro, quien junto también a Roberto han hecho posible que en la universidad se declare de interés académico
estos conversatorios. Así que bueno, le agradecemos muchísimo a Ale también por su acompañamiento, por su apoyo, y le doy la palabra, que está con el que venimos con todas estas locuras y siempre tiene el dedito así para arriba, con una escucha muy positiva. Así que Ale, que sí vamos a escuchar. No, lo mío es, no iba a hablar, pero bueno, la verdad que primero agradecer a Ana y a Mariana, por la verdad que estuvo espectacular la exposición de ustedes, me sorprendió y me deslumbró, digamos, por decirlo de alguna manera. Y también, como ya me viene pasando en el foro, este es el año 13 del foro que venimos produciendo este tipo de encuentros, y de debates o de intercambio de pareceres, también me sigue sorprendiendo la intervención de les participantes, ¿no? Las preguntas, las reflexiones, me pareció, la de Rubén me pareció espectacular, ¿no? Cómo cruzar ciertos pensamientos que yo, digamos, pensaba, no quiero extenderme, ¿no? Pero qué falta que le hace este tipo de conversaciones a la producción de política, ¿no? Pero bueno, eso sería para una charla de otras 2 horas. Así que les agradezco muchísimo, estoy súper contento de lo producido, y en diciembre, seguramente el primer sábado de diciembre, vamos a hacer un encuentro de cierre, en el cual seguramente vamos a compartir alguna picadita, así que desde ya están invitados todos. En su momento los vamos a invitar. A Violeta la vamos a invitar, pero le vamos a deber el pasaje en avión, porque va a ser difícil. Si no, se lo mandamos de forma virtual. O capaz que está acá en Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias por todo. Ale, si hay pasaje, me sumo. Para vos también, Augusto. Sí. Lo vamos a incorporar al presupuesto. Bueno, una cosita cortita que lo mencionaba Cari, y acá con lo que decía Ale, ¿no? Y seguramente lo vamos a traer ahora el próximo martes también, que nos volvamos a encontrar en este encuentro de cierre, que desde ya les contamos que nos gustaría mucho que puedan estar, y fundamentalmente todos quienes vinieron siguiendo también el seminario. Saca el estos 4 encuentros, porque realmente, y pensar, es que quedaron un poco de este pequeño proceso. Pero sumado a lo que dice Cari, antes de hacer el cierre, contarles que hay un montón de compañeros y compañeras que laburan para que estas propuestas sean posibles, ¿no? En el sentido de que, bueno, quizás nos tocó con Cari hacer un poco de coordinadores de los espacios de conversatorio, pero están desde los compañeros que arman los flyers, que abren la sala de Zoom, que por ahí también está Marce, que es uno de los que siempre está con eso, el Robert. Como que bueno, el llamado es realmente amplio, y hay mucha fuerza de voluntad también para generar estos espacios, así que en eso es como las satisfacciones son muy grandes. 2 cositas, 3, volvemos a compartir, que van a llegar igual por mail. Recuerden que próximo 30 de agosto tenemos el encuentro de cierre del seminario, que para quienes quieran los certificados de participación del seminario, que nos manden al mail de consultas@forodepensamientocritico.org su nombre, apellido y DNI, como para que los podamos armar. Y por el otro lado, que quienes tengan ganas de producir algún texto, algún material textual, que bueno, la idea es poder hacer una compilación y editar una suerte de revista digital. Para que se me está cortando, ¿no? Se corta. Si querés, ahí continuamos. Ahí, ¿no? Ahí estás, sí. Lo decíamos al inicio, pero recuperaríamos el día 30 del 8, hay una mateada virtual con toda la cuestión técnica para no ser redundantes, así que ahí charlaríamos sobre esta pequeña producción para poder compartir, para poder también jugarle esta pulseada a la academia, ¿no? Que nos ha dicho que solo podía producir quien piensa, quien tiene determinadas categorías, y esta posibilidad de decir, bueno, pensamos con las experiencias y producimos, ¿no? mientras
vivenciamos un montón de situaciones, como contaba también la compañera, con su historia en el barrio, con su historia con la salud mental. Bueno, piensa en experiencias y después la vamos compartiendo el 30 para poder armar esta revista digital. Mariana, Ana, un enorme placer. Yo creo que este aplauso compartido de todas las que estamos acá son para ustedes. Un A ustedes. gustazo, la Gracias. calidez y el tiempo que se han tomado en esta tarde-noche. Tienen las puertas Gracias. abiertas, así que súper invitadas para todo aquello que tengan ganas de participar. A todo el resto Muchísimas de las gracias. compañeras les agradecemos mucho también por estar acá, los compañeros, y a quienes también se fueron sumando desde otros espacios de divulgación que vamos a hacer público a partir de YouTube y subirlo a las redes. Así que abrazo enorme, les Muchas agradecemos. gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todos y todas. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches a todos. Adiós. Nos Que vemos. sigan bien. Gracias, a abrazo. todos. Buenas noches. Chao. Pasen linda. Chao. Tengan una Igual. vida buena, como dicen los compañeros. Gracias. Gracias, gracias.